¿Y si te dijera que Dios no está en los cielos, en los templos o en los libros sagrados, sino en las profundidades más oscuras de tu propio ser, justo donde más temes mirar? Esta es quizás la verdad más perturbadora y liberadora que Carl Jung intentó transmitirnos, una verdad que permanece como un susurro en los márgenes de nuestra conciencia colectiva. Permíteme contarte la historia de Jung durante su crisis personal después de romper con Freud, un periodo que él llamaría su confrontación con el inconsciente. Durante casi 6 años, Jung se sumergió voluntariamente en las aguas turbias de su psique, documentando sus visiones, sueños y encuentros con figuras arquetípicas en el famoso Libro Rojo. Una noche, agotado por este trabajo interior, Jung experimentó una visión que lo marcó para siempre. Se encontró descendiendo por una escalera de piedra que parecía no tener fin, hacia una caverna subterránea. El miedo lo invadía a cada paso. Al llegar al fondo, en la oscuridad más absoluta, no encontró el horror que esperaba, sino una luz pequeña pero intensa que iluminaba un antiguo altar. Allí, en ese lugar que representaba su mayor temor, Jung encontró lo que describió como la presencia de algo indescriptiblemente sagrado. No era un encuentro con un Dios externo, sino con la divinidad que habitaba en él mismo, en la región más profunda y temida de su psique. Esta experiencia transformadora resume el mensaje central que muchos han malinterpretado o directamente ignorado. La divinidad, aquello que llamamos Dios, no es una entidad externa que nos juzga desde las alturas, sino una fuerza psíquica interna que paradójicamente se manifiesta con mayor intensidad precisamente en aquellas partes de nosotros, mismos que más tememos enfrentar: las sombras, los traumas, los deseos prohibidos, las verdades incómodas sobre quiénes somos. Allí, en ese territorio inexplorado, está lo divino esperando ser reconocido. La psicología moderna, en su afán de legitimidad científica, ha desechado convenientemente esta dimensión espiritual que Jung reconocía como fundamental. Hablamos de trastornos de ansiedad, depresión y adicciones como si fueran meramente desequilibrios químicos o patrones cognitivos defectuosos, ignorando lo que Jung llamaría la dimensión luminosa del sufrimiento humano. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. Para entender verdaderamente esta idea revolucionaria, debemos primero comprender qué entendía Jung por Dios. A diferencia de la concepción tradicional judeocristiana de un creador personal y separado de la creación, Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente. Para él, Dios era una realidad psíquica, una fuerza arquetípica, un patrón energético que emerge del inconsciente colectivo y que se manifiesta en la experiencia humana a través de símbolos, sueños y sincronicidades. Este Dios interior no es algo que se pueda probar o refutar mediante el método científico, porque pertenece a otra dimensión de la realidad, la dimensión de la experiencia subjetiva significativa. La gente me pregunta a menudo si creo en la existencia de Dios, escribió Jung en una carta a un colega. No necesito creer, yo sé. Esta enigmática respuesta no debe entenderse como una afirmación dogmática, sino como el testimonio de alguien que ha experimentado la realidad psíquica de lo divino. Jung sabía que Dios existe como una fuerza psíquica innegable, como una presencia arquetípica que configura nuestra experiencia humana independientemente de si existe en el sentido material. Pero, ¿dónde encontramos esta divinidad interior? Aquí es donde el mensaje de Jung se vuelve más desafiante y revolucionario.
porque contrario a lo que muchas tradiciones espirituales nos han enseñado, Jung sugiere que no encontramos a Dios en la luz, la pureza o la virtud, sino precisamente en aquellos aspectos de nosotros mismos que más tememos y rechazamos. Dios está escondido donde más temes mirar. Significa que la experiencia de lo luminoso, de lo sagrado, surge con mayor intensidad cuando nos atrevemos a enfrentar nuestra sombra. La sombra, concepto fundamental en la psicología junguiana, comprende todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado u ocultado porque no encajan con nuestra autoimagen idealizada o con las expectativas sociales. Es el repositorio de nuestros impulsos inaceptables, nuestros defectos, nuestras verdades incómodas, nuestros deseos prohibidos. Y es precisamente en la confrontación honesta con esta sombra donde, según Jung, ocurre el encuentro con lo divino. Esta idea resulta profundamente contraintuitiva y desafiante para nuestra mentalidad contemporánea. ¿Cómo podría estar Dios en nuestros aspectos más oscuros? ¿Cómo podría lo sagrado manifestarse en nuestras debilidades, traumas y vergüenzas? La respuesta está en comprender que para Jung, la totalidad psíquica, lo que él llamaba el sí mismo, incluye tanto la luz como la oscuridad, tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto lo socialmente aceptable como lo reprimido. Y es en la integración de estos opuestos, en la reconciliación de estas polaridades, donde emerge la experiencia de lo divino. Piensa en María, una ejecutiva de éxito de 45 años que acudió a terapia junguiana tras experimentar un inexplicable vacío existencial a pesar de su éxito profesional. Durante años, María había construido una identidad basada en el control, la racionalidad y la eficiencia. Se enorgullecía de no necesitar a nadie, de mantener sus emociones bajo estricto control, de ser siempre la persona más competente en cualquier situación. Sin embargo, sufría de insomnio crónico y ataques de pánico que no podía explicar. En el proceso terapéutico, María comenzó a trabajar con sus sueños. En uno particularmente impactante, se veía a sí misma en Ninonsebes, una mansión elegante donde organizaba una cena para invitados importantes. De repente, descubría una puerta que conducía a un sótano que no sabía que existía. Al bajar, encontraba a una anciana harapienta, sucia y desaliñada, que vivía entre objetos rotos y recuerdos olvidados. La anciana la miraba a los ojos y le decía: «Por fin has venido. Te he estado esperando toda tu vida». Este sueño representaba perfectamente el encuentro con la sombra. La anciana simbolizaba todos los aspectos vulnerables, emocionales y desordenados que María había reprimido durante décadas. Su necesidad de conexión emocional, su fragilidad, su anhelo espiritual, su capacidad para el desorden y el caos creativo. Aspectos que consideraba debilidades imperdonables y que había enterrado en las profundidades de su inconsciente. Lo extraordinario ocurrió cuando María, en lugar de rechazar a esta figura, comenzó a dialogar con ella en imaginación activa, una técnica junguiana de diálogo consciente con figuras del inconsciente. Al principio con repulsión y miedo, luego con curiosidad y finalmente con una extraña reverencia. Conforme avanzaba este diálogo interior, María experimentó lo que solo puede describirse como momentos de epifanía espiritual. En sus propias palabras, sentí como si toda mi vida hubiera estado buscando algo que, de alguna manera incomprensible, estaba contenido en esta anciana que tanto había temido y rechazado. Era como encontrar un tesoro en el lugar más improbable. Este es precisamente el tipo de experiencia a la que Jung se refería, el encuentro con lo divino en el corazón de la sombra. María no encontró a Dios en una iglesia, en un retiro espiritual o en un libro de autoayuda.
sino en el aspecto de sí misma que más había temido y rechazado. Y esta revelación transformó radicalmente su vida, permitiéndole integrar dimensiones de experiencia que había negado, enriqueciendo su existencia con una profundidad que nunca había conocido. La historia de María ilustra un patrón que Jung observó repetidamente en su práctica clínica y en su propio desarrollo psicológico, que el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad psíquica, inevitablemente nos conduce a confrontar nuestra sombra y que es precisamente en esta confrontación donde ocurre la experiencia luminosa, el encuentro con lo sagrado. Pero, ¿por qué ocurre así? ¿Por qué lo divino se manifiesta más poderosamente en nuestra sombra? Jung sugiere varias razones. Primero, porque es en la sombra donde reside la energía psíquica bloqueada o reprimida. Cuando negamos aspectos de nosotros mismos, la energía asociada a esos aspectos no desaparece, simplemente se vuelve inconsciente y busca expresión de maneras indirectas y a menudo destructivas. Al confrontar e integrar la sombra, liberamos esa energía, experimentando lo que muchas tradiciones místicas describen como una expansión de conciencia. Segundo, porque la sombra contiene no solo nuestros aspectos negativos, sino también potencialidades positivas que hemos reprimido por diversas razones. Jung observó que, por ejemplo, personas educadas en ambientes extremadamente rígidos y moralizantes a menudo reprimen no solo sus impulsos pecaminosos, sino también su creatividad, espontaneidad y capacidad para el gozo. Estas cualidades positivas quedan enterradas en la sombra junto con lo que se considera inaceptable. Tercero, y quizás más importante, porque el encuentro con la sombra nos obliga a trascender el ego y sus identificaciones limitadas. Cuando confrontamos honestamente aquello que hemos negado en nosotros mismos, experimentamos una muerte simbólica de nuestra autoimagen anterior. Este proceso de desidentificación con el ego es análogo a lo que las tradiciones místicas describen como el requisito para la experiencia de lo divino, el morir antes de morir, el vaciarse para ser llenado, el perderse para encontrarse. Para ilustrar esta dinámica con otro ejemplo, consideremos el caso de Javier, un sacerdote católico de 50 años que experimentaba una profunda crisis de fe. Durante años había servido fielmente, siguiendo todas las reglas de su iglesia y proyectando una imagen de piedad y rectitud moral. Sin embargo, interiormente se sentía cada vez más vacío y desconectado de la divinidad que supuestamente servía. En terapia, Javier comenzó a explorar sus sueños y fantasías, descubriendo con horror que contenían elementos que consideraba blasfemos, imágenes paganas, símbolos eróticos, figuras que combinaban lo divino y lo demoníaco. Un sueño recurrente le mostraba a Cristo no como el Salvador purificado de los iconos eclesiásticos, sino como una figura ambivalente que emergía de las profundidades de la tierra, cubierto de barro y sangre, con una expresión que mezclaba el sufrimiento y una extraña alegría salvaje. Inicialmente, Javier intentó reprimir estas imágenes, considerándolas tentaciones diabólicas. Pero conforme avanzaba su proceso terapéutico, comenzó a comprender que estas imágenes no eran ataques a su fe, sino intentos de su psique por enriquecer y profundizar su comprensión de lo divino. El Cristo terrenal y sangriento de sus sueños no era menos divino que el Cristo etéreo y purificado de la iconografía oficial. Era, en muchos sentidos, más completo, más humano y paradójicamente más divino por abrazar tanto la luz como la oscuridad de la existencia. A medida que Javier se permitió explorar estas imágenes arquetípicas sin juzgarlas, experimentó una renovación de su fe
que lo sorprendió. No abandonó el cristianismo, pero su comprensión de lo divino se expandió dramáticamente, incorporando aspectos que antes había rechazado por considerarlos incompatibles con su fe. En sus propias palabras, descubrí que había estado adorando solo la mitad de Dios. Había rechazado todo lo oscuro, lo terrenal, lo ambiguo, lo femenino en mi concepción de lo divino. Y al hacerlo, había perdido contacto con la totalidad de lo sagrado. La experiencia de Javier refleja otro aspecto crucial del mensaje junguiano, que nuestras concepciones conscientes de Dios son siempre limitadas, siempre parciales, y que la verdadera experiencia de lo divino trasciende estas limitaciones, incorporando aspectos que nuestro ego religioso considera inaceptables o peligrosos. Jung fue profundamente crítico con lo que él consideraba una espiritualidad de la luz, unilateral en la tradición cristiana occidental, que enfatizaba la bondad, la pureza y la trascendencia de Dios a expensas de su inmanencia en toda la creación, incluidos sus aspectos oscuros y caóticos. Para Jung, esta unilateralidad era responsable tanto de la crisis espiritual del mundo moderno como de fenómenos psicológicos patológicos a nivel individual y colectivo. En su controvertida obra Respuesta a Job, Jung explora las contradicciones en la imagen bíblica de Dios, señalando cómo el Yahvé del Antiguo Testamento muestra aspectos moralmente ambiguos que más tarde fueron purificados en la teología cristiana oficial. Para Jung, esta higienización de la imagen divina, aunque comprensible desde una perspectiva evolutiva, ha dejado a la humanidad occidental sin una forma adecuada de integrar psicológicamente los aspectos oscuros de la existencia. Según Jung, cuando negamos la sombra de Dios, los aspectos aparentemente negativos o destructivos de la divinidad, no eliminamos estos aspectos de nuestra experiencia. Simplemente los disociamos de nuestra conciencia, permitiendo que operen de manera inconsciente y potencialmente destructiva. Es como si, al negar la oscuridad en nuestra concepción de lo divino, perdiéramos también la capacidad para reconocer y enfrentar constructivamente la oscuridad en nosotros mismos y en el mundo. Esta intuición junguiana encuentra resonancias en muchas tradiciones espirituales antiguas que reconocían la ambivalencia y complejidad de lo divino. En el hinduismo, por ejemplo, deidades como Kali o Shiva incorporan tanto aspectos creativos como destructivos. En el taoísmo, el equilibrio dinámico entre yin y yang representa la totalidad que trasciende y abraza los opuestos. Incluso en ciertas corrientes místicas de las tradiciones abrahámicas, encontramos un reconocimiento de la oscuridad divina, como en la nube del no saber, en el misticismo cristiano, o la idea de Tzimtzum, contracción divina, en la Cábala judía. Lo que Jung propone, entonces, no es tanto una nueva concepción de Dios como un retorno a una comprensión más antigua, más completa y psicológicamente más saludable de lo divino, que incorpora tanto la luz como la oscuridad, tanto el orden como el caos, tanto lo trascendente como lo inmanente. Y sugiere que esta comprensión más integral emerge precisamente cuando nos atrevemos a enfrentar aquellos aspectos de la existencia y de nosotros mismos que más tememos. Este mensaje resulta particularmente relevante en nuestro mundo contemporáneo, dominado por un materialismo científico que ha declarado la muerte de Dios y una cultura de consumo que nos ofrece innumerables distracciones para evitar enfrentar nuestras verdades más profundas. Vivimos en una sociedad que nos promete felicidad a través de la acumulación de bienes materiales,
el logro de estatus social o la adherencia a ideologías políticas o religiosas simplificadoras. Y sin embargo, como Jung observó, estas promesas resultan invariablemente insatisfactorias porque no abordan nuestra hambre más profunda, la conexión con lo luminoso, con lo sagrado. Esta hambre no desaparece en una era secular, simplemente se expresa de maneras distorsionadas. Jung fue uno de los primeros en señalar cómo muchas neurosis modernas representan en su núcleo crisis espirituales mal diagnosticadas. Entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, escribió, no hay uno solo cuyo problema no sea, en última instancia, encontrar una perspectiva religiosa. Con religiosa, Jung no se refería necesariamente a la adhesión a un credo específico, sino a la conexión con una fuente de significado que trasciende el ego individual. ¿Cómo podemos entonces aplicar este profundo mensaje junguiano a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo encontramos lo divino en aquello que más tememos enfrentar? El camino no es simple, ni puede reducirse a una serie de pasos técnicos, pero podemos identificar algunas orientaciones generales basadas en la obra de Jung. Primero, debemos cultivar una actitud de honestidad radical hacia nosotros mismos. Esto implica estar dispuestos a cuestionar nuestras certezas, a examinar nuestras motivaciones más profundas, a reconocer nuestras contradicciones y a admitir aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener ocultos. Esta honestidad no es fácil, requiere valor y una buena dosis de humildad, pero sin ella, el encuentro con la sombra y por tanto con lo divino que se esconde en ella, resulta imposible. Segundo, debemos aprender a escuchar al inconsciente a través de sus diversas manifestaciones, sueños, fantasías, sincronicidades, síntomas físicos, lapsus linguae, reacciones emocionales desproporcionadas. Jung desarrolló diversas técnicas para facilitar este diálogo con el inconsciente, como la imaginación activa, la amplificación simbólica o el trabajo con mandalas. Todas estas técnicas comparten un propósito común: crear un puente entre la conciencia y el inconsciente que permita la emergencia de contenidos previamente reprimidos o ignorados. Tercero, necesitamos desarrollar una relación diferente con nuestro sufrimiento psicológico. En lugar de ver los síntomas, conflictos y crisis como meros obstáculos a eliminar, podemos aprender a percibirlos como mensajeros que nos traen información valiosa sobre aspectos desatendidos de nuestra psique. Esta hermenéutica del sufrimiento, como algunos autores junguianos la han llamado, transforma radicalmente nuestra relación con el dolor psíquico, convirtiéndolo de enemigo en potencial aliado en nuestro proceso de individuación. Cuarto, debemos cultivar una actitud de apertura y curiosidad hacia lo desconocido, tanto interno como externo. Jung observó que el miedo a lo desconocido es uno de los principales obstáculos para el desarrollo psicológico profundo. Este miedo nos lleva a aferrarnos a identidades rígidas, creencias dogmáticas y patrones habituales de comportamiento, incluso cuando estos ya no sirven a nuestro crecimiento. La disposición a aventurarse en territorio inexplorado, a decir no sé y permanecer en esa incertidumbre sin prisa por resolverla, es fundamental para el encuentro con dimensiones más profundas de la psique. Quinto, y quizás más importante, debemos desarrollar lo que Jung llamaba la función religiosa de la psique, la capacidad innata para experimentar y relacionarse con lo luminoso. Esta función no requiere necesariamente adherencia a un sistema religioso formal, aunque puede expresarse a través de ellos. Lo esencial es cultivar una relación viva con el misterio que nos habita y nos rodea, una disposición a percibir y honrar la dimensión sagrada de la existencia,
que se manifiesta tanto en la belleza como en el horror, tanto en la luz como en la oscuridad. Ana, una artista de 35 años, ofrece un ejemplo inspirador de cómo este enfoque puede manifestarse en la vida cotidiana. Después de años de luchar contra una depresión recurrente que los antidepresivos apenas aliviaban temporalmente, Ana decidió explorar un enfoque junguiano. Comenzó a prestar atención a sus sueños, a escribir un diario de sus fantasías y a expresar sus estados internos a través del arte. Uno de los descubrimientos más perturbadores pero transformadores para Ana fue reconocer una profunda rabia que había reprimido desde la infancia. Como mujer criada en un entorno donde la expresión de ira femenina era fuertemente desaprobada, Ana había aprendido a presentar siempre una fachada de amabilidad y complacencia, incluso cuando sus límites eran violados o sus necesidades ignoradas. Esta rabia reprimida eventualmente se volvió contra ella misma en forma de autodesprecio y tendencias autodestructivas. A través de su trabajo terapéutico y artístico, Ana comenzó a dialogar con su ira, primero reconociéndola, luego dándole forma mediante la creación de una serie de esculturas intensas y perturbadoras que representaban este aspecto de sí misma que tanto había temido. Lo notable fue que, conforme avanzaba este proceso, Ana experimentó lo que describió como momentos de gracia inesperada. En sus propias palabras, justo cuando creía estar enfrentándome a mi demonio interior, descubrí que había algo sagrado, algo profundamente sabio en esta rabia que tanto había temido. No era solo destrucción, era también una fuerza protectora, una guardiana de mi integridad, una energía que, cuando la acogía conscientemente, me ayudaba a establecer límites saludables y a defender lo que verdaderamente valoraba. Lo que Ana descubrió fue precisamente lo que Jung sugería, que Dios, entendido como la fuerza de totalidad e integración psíquica, se oculta en aquello que más tememos enfrentar. Su ira, lejos de ser un obstáculo para su desarrollo espiritual como había creído, se convirtió en una puerta hacia una experiencia más auténtica y completa de sí misma y de lo divino. Casos como el de Ana nos recuerdan que el mensaje de Jung no es simplemente una teoría abstracta, sino una guía práctica para la transformación psicológica y espiritual. Cuando nos atrevemos a mirar donde más tememos, cuando enfrentamos honestamente nuestra sombra en todas sus dimensiones, descubrimos que lo que parecía ser nuestro mayor obstáculo contenía paradójicamente la clave para nuestra liberación. Este enfrentamiento no es fácil ni cómodo. Jung nunca prometió un camino espiritual indoloro. Por el contrario, advertía que el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad que incluye la integración de la sombra, implica inevitablemente sufrimiento y confrontación con nuestros demonios internos. No hay nacimiento de la conciencia sin dolor, escribió, y también el camino a lo luminoso pasa por lo oscuro. Pero el sufrimiento implicado en este proceso tiene un propósito y un significado. No es el sufrimiento inútil de la neurosis, donde repetimos patrones destructivos sin comprenderlos ni transformarlos. Es el sufrimiento transformativo que conduce a una expansión de la conciencia, a una mayor integración psíquica, a una relación más auténtica con nosotros mismos, con los demás y con la dimensión sagrada de la existencia. En este sentido, el mensaje olvidado de Jung representa una forma de espiritualidad para el mundo moderno, una que no requiere abandonar la razón crítica ni adoptar creencias dogmáticas, pero que tampoco reduce la experiencia humana a procesos neuroquímicos o condicionamientos sociales. Es una invitación a un tipo de conocimiento que trasciende la división entre lo científico y lo religioso.
un conocimiento que integra tanto la observación rigurosa como la experiencia subjetiva, tanto el análisis intelectual como la intuición profunda. La ciencia moderna nos ha proporcionado un conocimiento sin precedentes sobre el mundo físico y sus leyes, pero ha sido notoriamente incapaz de abordar satisfactoriamente las cuestiones de significado, propósito y valor que son fundamentales para la experiencia humana. Jung no desdeñaba los logros científicos, pero insistía en que existe otra dimensión de conocimiento igualmente válida y necesaria: el conocimiento de la psique en su totalidad, incluyendo sus aspectos inconscientes y arquetípicos. Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente y nos invitaba a encontrarlo precisamente donde más tememos mirar, en las profundidades de nuestra sombra, en esos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o reprimido. Este mensaje sigue siendo revolucionario y profundamente relevante en un mundo que nos ofrece innumerables distracciones, pero pocas oportunidades para la introspección genuina y el encuentro con nuestras verdades más profundas. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.